Muy buenas noches, estimado ingeniero Richard Iván Ramírez Normaliza. Mi nombre es Juan David Aure Merelo y soy integrante del grupo número 8 de la materia Sistema de Bases de Datos, correspondiente al cuarto semestre Aula C2 de la carrera de Ingeniería en Tecnología de la Información. Junto a mis compañeros presentes, hemos desarrollado la siguiente presentación titulada Diseño y normalización de modelos de datos relacionales, y fue desarrollada a partir de la tarea Semana 5, Tarea 1, tomando como referencia el problema A titulado Sistema de Gestión Hospitalaria, Hospital San Rafael. En esta explicación tomaremos en cuenta la aplicación de los principios del diseño de bases para construir un modelo eficiente, estructurado, que asegure la información del hospital y esta que sea gestionada de manera óptima, sin redundancias y con integridad. Durante la presentación mostraremos los aspectos más relevantes del modelo entidad-relación, las etapas de normalización aplicadas y cómo estas acciones dentro de un entorno real como el de un hospital, para finalizar con una conclusión general. Siguiente diapositiva, compañero. Bien, este caso refleja lo que es la necesidad de modernizar y organizar la información hospitalaria, incluyendo aspectos fundamentales como el registro de pacientes, médicos, departamentos, citas, tratamientos, medicamentos y facturación. El objetivo principal es diseñar y normalizar un modelo de datos relacional que permita optimizar la administración del hospital, asegurando una gestión eficiente de la información y apoyando la calidad del servicio de salud que se brinda a los pacientes. Con esto buscamos mostrar cómo un modelo de datos bien estructurado puede mejorar la organización y funcionalidad de un hospital, facilitando tanto la operación interna como la atención a los usuarios. Siguiente diapositiva, compañero. Bien, en esta sección se identifican las entidades principales del sistema de gestión hospitalaria. Como primero tenemos paciente con clave primaria paciente ID. Como segunda entidad tenemos médico con clave primaria médico ID. Como tercera entidad tenemos cita con clave primaria cita ID, que es el número de cita. Como cuarto tenemos la consulta con clave primaria consulta ID. Como quinta entidad tenemos medicamento, que es una clave primaria medicamento ID. Y por último tenemos factura con clave primaria factura ID. Además, existen entidades complementarias que apoyan la gestión de información, como teléfonos, contactos de emergencia, especialidades y detalles de facturación. Estas entidades no solamente organizarán la información de manera clara y estructurada, sino que también permitirán establecer relaciones precisas entre los distintos elementos del hospital, asegurando que los datos del paciente, de los médicos, las citas, las consultas y la facturación se integren correctamente. De esta forma, el modelo garantiza que la información esté disponible de manera eficiente para la toma de decisiones, la planificación de los recursos y la mejora del servicio de atención al paciente. Con la identificación de las entidades principales y complementarias, hemos establecido la estructura básica del modelo de datos. A continuación, para profundizar en cada una de estas entidades y comprender mejor los atributos específicos que la caracterizan, le cedo la palabra a mi compañero José Luis Crespín, que nos explicará el análisis de atributos por entidad. Muchas gracias. Saludos, ingeniero y compañeros presentes. Aquí me tocó exponer el tema de análisis de atributos por entidad, pues vamos a explicar los siguientes atributos de la entidad. En este caso, como fue elegido, ¿no?, el centro médico, tenemos la primera clase, que sería paciente, pues paciente o cédula. Entonces los atributos serían valor único. Se recomienda tener un paciente como ID paciente, como una PK autonumérica y una cédula única, ¿no? También tenemos la clase médico con sus atributos, como sería el identificador legal único, que debe ser único y no nulo. Y la otra clase sería la cita estado, con los atributos como dominio restringido y pues para ver cuándo se realiza o genera la consulta. También tenemos la consulta con su respectivo ID también, ¿no?, para realizar la relación. Es opcional el nullable. Tenemos la factura total, que vendría con los atributos calculados, no almacenar. Y pues aquí yo tengo para presentarles el Power Insight. A ver si el compañero me permite compartir la pantalla. Compañeros, me avisan si se visualiza el Power Insight. Sí, compañero. Ya, aquí tenemos
El poder dice yo utilicé 3 entidades. Para hacerlo más sencillo, tenemos la entidad paciente con sus atributos, como explicamos anteriormente, el ID paciente, que usé con un integre porque es algo numérico, los nombres, apellidos y la fecha de nacimiento con caracteres de 256, para que no haya problema al momento de digitar los datos específicos. Tengo también la entidad doctor con el ID de doctor y el área al cual el paciente va a ser dirigido. Y tengo como última entidad la cita médica, donde tiene el ID de cita, la fecha y la hora, así mismo designado con sus atributos. Y pues podemos darle una relación, como lo va a explicar luego el siguiente compañero. Muy buenas tardes, a mí me tocó el análisis de atributos por identidad. En esta diapositiva podemos hablar sobre la identificación de relaciones cardinales, que de esta forma puede representar cómo se relacionan las diferentes entidades de una base de datos. Esto es fundamental gracias al diseño de módulos de datos porque nos permiten entender cuántos registros de una identidad puede ser vinculada una con la otra. Como podemos ver aquí en las explicaciones de relación mostradas, en el paciente cita, que puede tener varias citas médicas, pero cada cita pertenece a un solo paciente, que puede decirse que es una relación de uno a muchos. Médico a cita. Un médico puede atender a muchas citas, pero no cada cita puede contener asociaciones con un médico específico. De cita a consulta. Una cita puede generar cualquier consulta médica, pero no siempre puede ocurrir. Es decir, la cita puede existir sin una consulta, lo que representa ya sea una relación opcional. De médico a médico especializado a especialista. Aquí tenemos una relación de muchos, por así decirlo, puede tener varios especialistas y un especialista puede pertenecer a varios médicos, para así poder resolver una tabla de intermedio llamado médico especialista. Departamento médico. Un departamento hospitalario puede tener muchos médicos, pero cada médico puede tener un solo departamento de consulta. Así de consulta, tratamiento y a medicamento. Esta relación puede tener entre consultas, tratamientos y medicamentos, que también puede ser de muchas razones. Por ejemplo, una consulta puede tener varios tratamientos y un tratamiento puede representar entre varias consultas. Esto también se puede resolver en una tabla de intermediario, de factura y detalle. Finalmente, como último detalle podemos tener la de la factura, que puede incluir varios ítems, ya sea como consultas, tratamientos y medicamentos, con cada detalle correspondiente a un elemento específico a la factura. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Que nos pueden ayudar a entender las reglas del negocio dentro del módulo de datos, que gracias a ellas nos puede asegurar la base de datos representativas de manera correcta a la realidad del hospital o al sistema de salud. A continuación, mi siguiente compañero. Muy buenas, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Carlos Orejuela y a continuación a mí me ha tocado hablar sobre las reglas de negocio del sistema de gestión hospitalaria para el Hospital San Rafael. En este sistema hay que tener en cuenta que las reglas deben de establecerse cómo se relacionan los diferentes actores. Aquí tenemos a los pacientes, a los médicos, a los departamentos, tratamientos, medicamentos y la facturación. Por eso, en las siguientes reglas, primero vamos a ver la relación entre pacientes y médicos. Tenemos que un paciente puede tener múltiples citas con diferentes médicos y un médico a su vez puede tener muchos pacientes. Sin embargo, cada médico siempre va a pertenecer a un departamento principal y este a su vez puede tener varias especialidades, pero solo una se considera como la principal. En cuanto a las citas y consultas, cada cita solo puede ser atendida por un médico y va a corresponder a un solo paciente. También una consulta únicamente se registra si la cita ha sido realizada y dentro de cada consulta se pueden incluir varios tratamientos y medicamentos. Para esto, tanto los tratamientos como los medicamentos pueden repetirse en múltiples consultas. Ahora, con respecto a los tratamientos y medicamentos, tenemos que los tratamientos van a tener un costo base y una duración estimada, que van a servir para la facturación y la planificación, mientras que los medicamentos también pueden ser recetados en diferentes consultas, siempre vinculados al paciente correspondiente. En cambio, en la facturación, tenemos que en la factura se puede incluir múltiples consultas siempre del mismo paciente. Aquí tenemos que el cálculo total de la factura se hace sumando los subtotales de cada ítem más el IVA. El subtotal de
un ítem se va a obtener multiplicando la cantidad por el precio unitario. Hay que tener en cuenta un punto importante, que solo se puede facturar aquello que pertenezca al paciente de la factura, es decir, sus consultas, tratamientos o medicamentos. En cuanto a la organización interna, cada departamento puede tener varios médicos, pero únicamente un jefe. Además, todos los médicos deben contar con un número de licencia médica único dentro del sistema. Y ya para cerrar, tenemos que los pacientes pueden registrar varios números de teléfono, lo cual va a facilitar la comunicación con este mismo. Entonces, tenemos que las reglas de negocio van a permitir que el sistema hospitalario funcione de manera ordenada, clara y segura para los pacientes, asegurando que cada uno de estos, cada uno de los pacientes, los médicos y los departamentos que tenga el hospital estén correctamente registrados y que la facturación se realice de forma precisa y justa para todos los pacientes. Eso sería todo de mi parte, ingeniero. Muchas gracias por la atención prestada. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Aaron Joshua de Loma Chavarría y me voy a explicar el modelo inicial de entidad de relación. El diagrama que observamos corresponde al modelo de entidad-relación diseñado para el sistema de gestión hospitalaria del Hospital San Rafael. Este esquema organiza una estructura de información médica, administrativa y financiera con el fin de garantizar un control eficiente de los pacientes médicos, consultas y facturación. En primer lugar, tenemos la entidad del paciente, que almacena los datos principales de cada persona atendida, como su identificación, nombre, dirección y fecha de nacimiento. Esta entidad se relaciona con paciente, teléfono y contacto de emergencia, lo que permite registrar múltiples números y contactos asociados para asegurar una comunicación rápida y oportuna. En la parte médica encontramos la entidad médico, que contiene la información de los doctores, lo cual se vincula con médico teléfono, y con la entidad de especialidad, a través de médico especialidad, ya que un médico puede tener una o varias especialidades. Además, cada médico está asignado a un departamento, lo que refleja la organización interna del hospital. Por otro lado, la entidad cita representa las solicitudes de atención médica de los pacientes. Estas citas se transforman en consultas, que son núcleos del sistema porque registran la atención brindada. Cada consulta puede asociarse a tratamientos médicos mediante las entidades intermedias, consultas de tratamiento y consultas de medicamento, lo que facilita el control de las prescripciones. En el aspecto financiero está la entidad factura, que corresponde a la generación de los cobros de los pacientes. Una factura se compone de varios detalles, representados en factura detalle, donde se especifican los servicios como medicamentos o tratamientos cobrados. En conjunto, este modelo permite integrar los procesos médicos y administrativos del hospital, facilitando el acceso de la información y evitando redundancias, además de mejorando la trazabilidad de la atención al cliente. Gracias a esta estructura se logra un sistema mucho más robusto y eficiente que apoya tanto al personal médico como al administrativo en la toma de decisiones. Eso ha sido todo por mi parte. A continuación, mi compañero Ricardo. Muy buenas noches, ingeniero, estimados compañeros. Me voy a tocar a mí realizar lo que es la justificación de entidades y relaciones. Esto es muy fundamental para nuestro sistema de gestión hospitalaria. Como tenemos las entidades que es paciente, que es una entidad principal donde se almacena datos básicos de cada usuario en el sistema. Tenemos también lo que es paciente, teléfono y contacto de emergencia. Esto de aquí es muy importante porque si surge alguna necesidad, múltiples teléfonos, los contactos para el paciente, evitando así atributos repetitivos y manteniendo una base de la primera forma normal. Tenemos también lo que es médico. Representa al personal que trabaja en el sistema de hospitalario y se vincula con departamentos de especialidades como pues citas, consultas o facturas. También tenemos lo que es médico, teléfono o médico especialidad, que permite almacenar los teléfonos, especialidades asociadas, garantizando una flexibilidad y gestión de información profesional. También tenemos lo que es especialidad de departamento, que define una estructura muy organizada del hospital y clasificación de las áreas médicas. La cita refleja un proceso administrativo de agendar atenciones médicas entre pacientes y médicos. Consulta guarda la información clínica de la cita como síntomas, diagnósticos, tratamiento y medicamentos. Tratamiento y medicamentos constituye el catálogo de procedimientos de los fármacos o medicinas recetados en consultas. Consulta de tratamiento y consulta de medicamentos. Resuelve las relaciones de muchos, permitiendo registrar varios tratamientos de una misma consulta. Factura y detalle. Un documento que el proceso de facturación de servicios
del producto asociado a realizar mantenimiento y el control del financiero. Tenemos lo que son relaciones. Se establece una relación 1 entre paciente y cita, ya que un paciente puede tener múltiples citas médicas. La relación 1 entre médico y cita refleja un médico atiende a múltiples pacientes. Citas relacionadas 1-1 con consulta, porque cada cita solo puede dejar una consulta realizada. Consulta que vincula con tratamiento y medicamentos mediante resuelve con entidades intermedias, y médico especial también mantiene una relación, ya que ese médico puede ejercer varias especialidades. El médico pertenece a un departamento, pero cada departamento tiene un solo jefe médico. La factura asociada con la factura de detalle, donde cada factura agrupa varios ítems facturados. Muchísimas gracias. A continuación, el siguiente compañero. Estimado ingeniero, muy buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Yo voy a hablarles en este momento sobre la identificación de claves primarias y foráneas. Si bien es cierto, en este caso hay un diseño de relación de base de datos relacionales mediante la correcta identificación, como son claves primarias y foráneas. En este caso es fundamental para garantizar la organización, la integridad y la coherencia de la información. La clave primaria en sí consiste en un atributo o conjunto de atributos que permite identificar de manera única cada registro dentro de una tabla, evitando duplicaciones y facilitando el acceso a los datos. Por otro lado, la clave foránea establece una relación entre dos tablas, conectando en sí la clave primaria de una tabla con un campo relacionado en otro, lo que permite mantener vínculos lógicos y asegurar la integridad referencial. Comprender cómo identificar y aplicar correctamente estas claves es sumamente esencial para diseñar bases de datos eficientes, confiables y escalables. Si bien es cierto, tenemos aquí una pequeña tablita como paciente, que es la entidad, la clave primaria que representamos con el PK y las claves foráneas que representamos con la FK. Inmediatamente voy a dar a conocer sobre las cardinales de las relaciones. En este caso tenemos la relación, que sería el paciente y cita, y el tipo de relación, que es un paciente que tiene muchas citas, y la cardinalidad. Seguido de ello tenemos el médico cita, que es un médico que atiende muchas citas. Dentro de la relación también tenemos cita de consulta, que en el tipo de la relación consiste en una cita que genera una sola consulta. Una consulta tratamiento que constituye en una consulta que incluye muchos tratamientos. La consulta médico, que representa una consulta que puede recetar varios medicamentos. El médico departamento consiste en que cada médico pertenece a un solo departamento. Y el departamento jefe médico, que cada departamento tiene un solo jefe. El médico especialidad consiste en que un médico puede tener varias especialidades. Un paciente, teléfono y paciente consiste en que un paciente puede registrar varios teléfonos. El paciente y el contacto de emergencia consiste en que un paciente puede registrar varios contactos. La factura paciente, que genera una factura que pertenece a un paciente. Y la factura médico, lógicamente que una factura está asociada al médico que la atendió. Y por último tenemos la factura detalle, que es una factura que tiene varios ítems en el detalle. Eso ha sido todo. A continuación, mi compañero. Muy buenas, soy Piero Donovan Rosales Sellán. Vengo a hablar sobre el proceso de normalización. El proceso de normalización de primera forma normal dice que es la E1FN, que es la regla fundamental para empezar a ordenar una base de datos. Su principio es simple: cada celda debe tener solo un valor único e invisible. No se permiten listas ni valores múltiples ni grupos repetitivos en una misma columna. Dice que el problema ante un FN, el desorden. El modelo inicial tenía tres problemas principales que rompían un FN. Dice que los valores múltiples en las tablas del paciente y médico tenían campos del teléfono 1 y teléfono 2, o un campo que en todas las especialidades separadas por coma, el resultado que da como resultado que da datos difíciles de buscar y actualizar. Atributos compuestos, campos que contactos de emergencia contenían varios datos como nombre, teléfono, parentesco, mezclados. Resultado
como resultado el campo no es atómico. Grupos repetitivos en la tabla consulta se intentaban guardar todos los tratamientos y medicamentos recetados en el mismo registro. También en facturas se repetían las columnas para cada ítem, como resultado tablas rígidas, redundancia, dificultad para calcular totales. La solución para la aplicación de un FN, el orden, que es para solucionar este problema y cumplir con lo esencial, la técnica, es separar la información que se repite en unas nuevas tablas y luego y relacionar. Como por ejemplo, este problema, ponemos como teléfono y contacto. Eso da una solución para la separación de atributos multivaluados y compuestos, y como nuevas tablas creadas, paciente-teléfono y contactos emergencia. Como especialidades, desglosar la relación muchos a muchos, médico-especialidad, tratamientos, medicamentos, desglosar los grupos repetitivos en detalles, como consulta-tratamiento, consulta-medicamento. La facturación, desglosar la lista de ítems en líneas de detalles, factura-detalle. Como resultado final, el beneficio dice que el modelo de ahora, todas las tablas están a un FN, cada columna tiene un valor único y simple. Beneficio clave, el modelo es mucho más flexible, es decir, fácil de añadir otro teléfono sin cambiar la tabla, más preciso. Los cálculos de facturas son más correctos y se elimina la redundancia de datos innecesarios. En conclusión, la UNFPN en la base nos asegura que estamos manejando de datos la forma más atómica esencial para las siguientes etapas de normalización en 2 FPN y 3 FN funcionen correctamente. Muchas gracias. Saludos, ingeniero. Mi nombre es Carolina Casís y vamos a hablar sobre el tema segunda forma normal, dependencias funcionales. En médico especialidad, además de la clave médico ID, especialidad ID, se incluyó el atributo nombre especialidad, el cual depende únicamente de la especialidad ID. En la consulta tratamiento, junto con la clave consulta ID, tratamiento ID, que se registraban costo base y nombre tratamiento, que dependen solamente del tratamiento ID. En consulta medicamento, la clave consulta ID medicamento ID contenía además el precio unitario y nombre medicamento, atributos que dependen únicamente de medicamentos ID. En factura detalle, la presencia del nombre y el ítem precio unitario generaban redundancia, ya que esos valores corresponden al catálogo de consultas, medicamentos o tratamientos. En eliminación de dependencias parciales, estas se trasladan los atributos dependientes a sus respectivas entidades principales, que son nombre especialidad, que quedó en especialidad, costo base y nombre tratamiento, que permanecieron en tratamiento, precio unitario y nombre medicamento, que permanecieron en medicamento. Las tablas intermedias se dejaron únicamente con atributos que dependen de toda la clave compuesta. Tenemos lo que es en médico, médico especialidad, que mantiene solamente que es principal, consulta tratamiento se mantiene en cantidad, observaciones y costos aplicados. Consulta medicamento mantiene dosis, frecuencia, días, cantidad dispensada. Facturas y detalles conservan los campos necesarios para el cálculo, cantidad, precio unitario y subtotal. Esto sin arrastrar atributos propios de los catálogos. En lo que es modelos que resultan después del 2FN, todas las tablas intermedias dependen únicamente de la combinación completa de su clave primaria. Los datos propios de los catálogos, tratamientos, medicamentos, especialidades, estos se consultan en sus entidades originales. Y bueno, tenemos que no existen atributos duplicados ni almacenados en tablas incorrectas, justificación de cambios realizados.
Los catálogos permanecen como fuentes únicas de la información, evitando duplicación de nombres y costos. Las tablas intermedias representan únicamente la relación entre entidades y características contextuales, ejemplo, cantidad o dosis prescrita en una consulta. El modelo se simplifica y mejora la integridad, ya que los cambios en costos, nombres o descripciones se realizan en una sola tabla de referencia y se propagan por todo el sistema. Eso es todo, muchísimas gracias. Buenas noches con todos, mi nombre es Rosalba Papuana y voy a exponer sobre la tercera forma normal. Esta forma tiene como objetivo principal eliminar las dependencias transitivas, es decir, aquellos casos en los que un atributo depende de otro que no es la clave primaria de la tabla. Este proceso ayuda a evitar redundancias, inconsistencias y posibles errores al actualizar los datos. En nuestro modelo, por ejemplo, se identificó que en la tabla departamento no era conveniente almacenar datos completos del jefe médico, como su cédula o salario, ya que estos dependen realmente de la entidad médico y no del departamento. Por eso se decidió conservar únicamente la clave jefe médico ID, garantizando así que la información del médico se mantenga en su propia tabla y se eviten duplicaciones. De manera similar, en la tabla factura se eliminaron los campos como nombre del paciente o del médico, manteniendo solo las claves foráneas que los evaluaciones y los atributos propios de la factura como fecha, su total e IVA. Finalmente, en factura detalle tampoco se almacenaron descripciones de los ítems, sino únicamente identificadores, cantidades y fechas, dejando que la información descriptiva permanezca en los catálogos de tratamientos, medicamentos o consultas. Con estas correcciones, cada tabla depende únicamente de su clave primaria, y el resultado es un modelo más limpio, coherente y libre de duplicación, lo que cumple con los principios de la tercera forma normal y facilita la gestión de los datos dentro del sistema hospitalario. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Ingeniero, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Henry Javier Muñoz Beltrán. Para concluir con esta presentación, quiero compartir algunas reflexiones que surgieron a lo largo del desarrollo de esta tarea. Primero, pudimos entender mucho mejor cómo el diseño y la normalización de una base de datos son fundamentales para que un sistema de gestión funcione de manera eficiente. En nuestro caso, trabajar con el Hospital San Rafael nos ayudó a ver una situación real, donde se nota una buena organización de la información real. Esto realmente puede marcar la diferencia, tanto en la atención médica como en la administración del hospital. Durante el análisis, el diseño y la estructuración de las entidades, nos dimos cuenta de lo importante que es mantener los datos ordenados, evitar duplicaciones y facilitar el acceso a la información. Además, este proceso nos permitió ver cómo detrás de cada modelo de datos hay un propósito mucho más grande, cómo mejorar los procesos internos, cómo optimizar los recursos y ofrecer un servicio de mayor calidad. Y ya para cerrar, creemos que en este trabajo no solo nos dio una experiencia técnica, sino que también nos permitió tener una visión más amplia de lo que la tecnología puede hacer, clave para el desarrollo y la eficiencia de las instituciones de salud. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, compañeros.